Vale. Explicaremos aquí el caso de Galicia, que es un plan relativamente ambicioso, porque Galicia es una zona donde la incineración es preponderante por el plan Sogama, y entonces nosotros desde Diputación proponemos un plan que va centrado en el residuo orgánico, pero que en realidad busca la gestión de todo el residuo. Cualquier problema que se quiera abordar, la clave está en definir bien el problema. O sea, en este caso concreto, somos algo especial nosotros. O sea, tenemos alguna particularidad que hace que la solución del problema sea diferente. Ahí tenéis el caso de Galicia. Galicia es aproximadamente, digamos, un 6% de la población de España y, sin embargo, ocupa una proporción mayor de espacio. Quiere decir que es una zona relativamente poco densa. Pero lo importante es que la distribución tan particular de la población en Galicia hace que tengamos muy pocas poblaciones grandes, pero muchísimas poblaciones o muchísimos lugares en los cuales habita gente. Quiere decir que si nuestro trabajo va a ser el reciclado, el tratamiento, la gestión de los residuos producidos por los ciudadanos, es fundamental saber cómo están distribuidos esos ciudadanos. No es lo mismo, digamos, abordar ese problema en una conurbación urbana densa de altura, como puede ser Madrid, el centro o Barcelona, o Galicia, ¿no? Como veis, según el INI, según el propio INI, nosotros tenemos en Galicia más lugares en los cuales vive gente, o sea, lugares en los cuales hay gente que produce residuos que queremos reciclar, que en todo el resto del Estado español, incluidos Baleares, Canarias, etcétera, juntos, con solo el 6% de la población. Quiere decir que tenemos una matriz de distribución muy, muy particular. En concreto, Pontevedra, según el INI, tiene más de 6.000, unos 7.000 lugares donde vive gente, por lo tanto, donde se producen residuos. Pero el INE considera el espacio rural, que es muy típico en Galicia, como un núcleo rural. En realidad son un multinúcleo, hay muchísimos. Si conocéis Galicia, sabéis que no hay ningún espacio sin habitar, pero no hay espacios habitados densamente. La realidad es que tenemos más de 20.000 núcleos en Galicia, lo veremos. Una matriz de distribución extraordinariamente dispersa. Eso es muy importante porque si tu trabajo es gestionar el residuo producido por esa gente, el simple hecho de que esa gente esté repartida de ese modo implica unos modus operandi y unos costes de operación bestial, que veremos ahora. Esta sería la distribución real de los núcleos en la provincia de Pontevedra. Como veis, en lo disperso hay unos 17.000 redondeando, y en el conjunto casi 20.000. Eso, comparado por poner una comparación con otras zonas de España, por ejemplo, vemos que Castilla-León, que es una vecina nuestra, como veis aquí, en cuanto más amarillo es menos denso, cuanto más rojo más denso, vemos cómo está menos densa. Sin embargo, tiene menos lugares de población que lo que tenemos en Galicia. ¿Por qué? Porque, si conocéis la zona esa, allí hay espacios vacíos donde no hay gente, por lo tanto no hay productores de residuos, y después hay pueblos. Pueden ser pequeñitos, medianos o grandes, pero pueblos nítidos, separados de los demás. Un poquito sería el modelo quizás de Álava en el País Vasco, ¿no? En nuestro caso no es así. Y entonces, teniendo más densidad, como se ve aquí, que es por los colores, tenemos muchos más núcleos de población, o sea, lugares donde vive gente, lugares a los que hay que ir a recoger el residuo, que es el que vas a tratar y que es tu trabajo, que en Castilla-La Mancha, que en Castilla-León, perdón. Bien, de acuerdo con esta dispersión, ¿qué hacemos? Pues bien, esto es el análisis de los costes que tenemos reales, costes reales, que tenemos ahora mismo de la gestión de residuos en la provincia de Pontevedra. Fijaros que aproximadamente de cada 3 euros que nos gastamos en la gestión de los residuos, 2 corresponden a recogidas de transportes, lo cual es bastante razonable, habida cuenta esa dispersión de población. Y tan solo uno de esos 3 euros son en tratamiento, que en este caso es ya. Bien, ¿qué es lo óptimo? Pues si queremos ahorrar, no vayamos a recoger. Esto es un chiste, obviamente. Pero si no lo recogemos, obviamente se acumulará. Salvo, claro, que pudiéramos tratarlo in situ. O sea que la única opción posible de conjuntar el que no vayamos a recoger con que no haya un problema es que en los lugares a los cuales no vamos a recoger sea factible, sea posible, técnica, sanitaria, ambientalmente, tratar esos residuos in situ, de modo que, de hecho, no sea necesario recogerlos. Esta es nuestra tesis, que es una tesis tanto más aplicable
cuanto más dispersa sea la población y tanto menos aplicable cuanto más concentrada. Por ejemplo, sería inaplicable en Bilbao, pero sería muy aplicable en toda la zona rural vasca, navarra, etcétera, y evidentemente de muchas zonas. Entonces la pregunta es, ¿qué es aquello que nosotros podemos tratar en lo local, en baja tecnología, en pequeño tamaño, en bajo coste? Bueno, pues eso, lo único que podemos tratar, los únicos que podemos tratar son los biodegradables. Los biodegradables son unos residuos complejos, en el sentido de que su biodegradabilidad facilita muchísimo su tratamiento, por eso se puede hacer en lo local, en lo pequeño, sin ningún problema. Pero a la vez, su biodegradabilidad genera problemas porque al descomponerse, genera problemas si va mal. Y eso no solo le afecta a ellos, sino que afecta a aquellos a los cuales se acompaña. O sea que si en un contenedor resto donde hay de todo, plástico, vidrio, papel, etcétera, y orgánico, tú tienes que ir a recogerlo con frecuencia, porque el orgánico, sobre todo en épocas de calor, se pudre, se descompone, normalmente anaeróbicamente, y entonces crea problemas, atrae vectores. El proceso anaeróbico es el proceso más sencillo y más adecuado, porque vivimos en una atmósfera en la cual hay oxígeno, por lo tanto, no necesitamos aislar del oxígeno, sino que aprovechamos el propio oxígeno. Por lo tanto, es de los tratamientos biológicos posibles, anaeróbicos, aeróbicos, etcétera, sería el aeróbico, que sería el compostaje. Bien, ocurre además que las fracciones biodegradables, que son dos, como veis ahí, FORM sería fracción orgánica de residuos municipales y TRV sería el triturado de la fracción vegetal, que es muy importante, como veremos hasta ahora, y que no aparece normalmente en ninguna de las referencias de caracterización, representa prácticamente la mitad. Y acontece que esto es lo que quería indicar, acontece que estos residuos son los que contaminan a los demás. O sea que el orgánico tiene esa doble cara. Es fácil de tratar por ser biodegradable, pero a la vez es muy problemático para sí mismo si evoluciona mal y para los demás porque los contamina. El gran contaminante de la bolsa de la basura es, evidentemente la bolsa de basura de los banales no peligrosos, es justamente los orgánicos. Por lo tanto, abordarlos es bueno porque se pueden tratar, eso sería el compostaje, pero es bueno sobre todo porque se puede abordar a los demás con mucha mayor facilidad. Y la pregunta que hay que hacerse, si somos serios y queremos hacerlo a escala, ¿es seguro ambiental, sanitariamente, hacer eso a pequeña escala? O sea, ¿se puede hacer sin conculcar problemas ambientales, problemas sanitarios, etcétera, etcétera, sin crear un problema? La respuesta es sí, clarísimamente. Ahora bien, es prioritario tener en cuenta lo siguiente, es inexcusable el que tengamos siempre garantía de oxígeno, garantía de que no va a haber anaerobiosis. Para que eso ocurra, para que no haya anaerobiosis, necesitamos que haya poro. Y para que haya poro necesitamos el otro residuo al que me refería antes. Las condiciones que únicamente pueden ser garantizadas se aborda una gestión muy concreta por parte de los residuos biodegradables, que son los FORM, como demostraremos en el cuadro. Aquí tenemos la composición de los residuos, las dos fracciones. Esta fracción es la clave, el triturado vegetal. Nosotros vamos a abordar fundamentalmente el FORM, que es nuestro leitmotiv, pero sin abordar el triturado vegetal, o sea, sin abordar los residuos vegetales, o sea, maderas, líquido celuloso, estamos perdidos, porque es el único residuo que nos permite equilibrar la relación carbono-nitrógeno y sobre todo nos permite garantizar la presencia de oxígeno gracias a su estructura en la mezcla con el FORM. Es clave la correcta gestión de los triturados vegetales procedentes de mantenimiento, podas, limpiezas, clareos, de paseos, de jardines, de parques, de arbolado urbano, etcétera, etcétera, es clave para el éxito. Ningún plan, esto lo tenemos clarísimo, que quiera generalizar el compostaje de la FORM a gran escala y a pequeño tamaño, puede abordarlo o será un fracaso si no aborda una gestión muy correcta de los residuos vegetales. Que además generan un problema grave, eso lo sabréis todos. Esto son fotos de aquí, pero las hay en cualquier lado, en las cuales ese residuo, que es como un no existente, porque no aparece en los informes ni aparece en las clasificaciones, es muy existente y además muy problemático porque colapsa, sobre todo en ciertas épocas o los demás. Ahí tenéis una serie de fotos. Nosotros hemos abordado su gestión en 3 líneas. Una primera línea es, no movamos el residuo, como lo estamos trabajando a pequeña escala. Si un señor tiene su compostador en su casa,
le proveemos nosotros de trituradora para que, además de tratar el residuo de su comida, trate el residuo de su jardín. Es una especie de una trituroteca, una biblioteca, pues una de trituradoras, pues trituratecas. En vez de prestar libros, prestamos trituradoras. Hemos conseguido trituradoras de tamaño suficientemente pequeño para que puedan ser transportadas por el propio ciudadano. El ciudadano viene, si tiene su compostero en casa, se lleva la trituradora, se le anota allí como un préstamo, al cabo de 15 días lo devuelve, hace su gestión y esas trituradoras nosotros hacemos el mantenimiento y van rulando. Cuando ya estamos hablando de espacios más grandes, que no es solo un ciudadano que en su casa, este sería lo rural, sino que son grupos, por ejemplo, una urbanización o grupos de casas que ya tienen 2 alturas o así, pero que es todavía como periurbano, no es rural todavía, no es urbano, pero tampoco es rural, pues trituradoras de este estilo, que les ofrecemos en 2 vías. Una vía es vía llamada, nosotros vamos a triturar una vez que haya una cierta acumulación, como se ve, por ejemplo, en esta foto de aquí. O bien financiamos a los consejos, a los ayuntamientos que quieran, la compra de máquinas de este tipo medio, desde este que sea el mínimo a este que sea el máximo. Y además tenemos un servicio gratuito con grandes máquinas que ya son nuestras de la Diputación, que hacemos servicio a llamada para grandes acumulaciones de biomasa. Esto en concreto es, por ejemplo, la trituración de toda la limpieza de sotobosque y de arbolado de un polígono industrial, que es el de Barromeix, que con la crisis se paró y entonces creció mucha maleza y lo fuimos a limpiar, y ahí veis cómo cargamos el estructurante. Y esto nos lleva a que la clave del asunto está en hacer todas esas operaciones siempre que se pueda en una sola. Quiere decir, cambados, por ejemplo, aquí cuando se poda el arbolado, antes se podaba, se llevaba a un sitio, después se iba con una trituradora a ese sitio, se trituraba y después se cogía el triturado y se traía para los compostadores. Era un coste insoportable. Ahora lo que se hace es, a la vez que se poda, se tritura y ya directamente va a reparto a los compostadores. Además, lo que hacemos es tener, digamos, pulmones de almacenamiento. Aquella trituradora enorme que visteis triturando en el polígono Barromeix es este camión. Sacamos 40 o 60 camiones de eso, lo acumulamos y arbitramos espacios en los cuales nosotros podemos ensacar y actúan como centros logísticos donde acumulamos el material y desde ahí lo repartimos para que nunca haya falta de ese material en ninguno de los composteros que nosotros gestionamos. Eso es muy importante. Bien, nosotros hemos hecho un análisis pormenorizadísimo, pero muy, muy pormenorizado de todos nuestros clientes, entre comillas. Nuestros clientes son los ayuntamientos. Voy a poner simplemente unos ejemplos. Esto sería un municipio, Vilaboa, muy rural. Hemos hecho todo un análisis de cómo está distribuida su población en disperso, en núcleos de menos de 100 habitantes, en núcleos de 100 a 1000, en núcleos de mayor de 1000, y vemos como este es un ayuntamiento, un municipio que prácticamente no tiene a nadie en núcleos de mayor de 1000, o sea que es muy, muy, muy rural, y tiene sobre todo en disperso, o sea, una casa aquí, otra allá, etcétera, etcétera. O sea, es un municipio en el cual nosotros aplicamos una serie de ecuaciones, tenemos un modelo matemático propio, en el cual nos genera, digamos, las necesidades que tendríamos que tener de compostaje de los bioresiduos según la distribución de la población. En este caso, se puede compostar por COIN, que es compostaje individual, o sea, lo que se llama el doméstico, CCC, que sería el compostaje comunitario, o, si fuera necesario, pequeñas plantas comarcales. Como veis aquí, el cálculo nos sale que de los 5.972 habitantes de ese municipio, el bioresiduo de 5.000 lo pueden tratar en casa. Por lo tanto, senso estricto, no hay que ir a recogerlo, no hay que contenerizar, ni hay que llevar ningún camión que lo lleve a ninguna planta de compostaje. Además, otros 972 pueden compostar en comunitario. Son organizaciones y centro de juego. Carlos, ¿me escuchas? No sé, sí. Tenemos un problema que a veces te escuchamos un ruidito, no sé si es por el cable del micro o algo que... Yo tengo el ratón al lado del micro, que es un micro inalámbrico. Lo separé un poquito. Vale, perfecto. ¿Vale? Gracias. Vale. Perdón. Entonces aquí vemos cómo no es necesario recoger el residuo. Quiere decir, en Vilaboa, según nuestros cálculos, no es preciso hacer ninguna recogida de bioresiduos. De ningún tipo. Ni conjunta ni selectiva. Porque sencillamente no es preciso recoger ese residuo y llevarlo a ningún sitio porque puede ser tratado localmente, sin ningún problema. Eso no siempre es así. Por ejemplo, Bayona, que es un municipio, ya una villa, de tipo medio y que además tiene una estacionalidad importante porque es zona costera, ya su distribución, que veis ahí abajo, ya tiene, pues es un 5%
un 5% de población en disperso, un 3,8% en pequeños núcleos. El principal está en núcleos de entre 100 y 1000 habitantes y hay un núcleo importante de unos 2000 habitantes. Pues bien, aplicando las mismas ecuaciones que aplicamos antes, que es lo bueno de modelizar, obtenemos esto. Quiere decir que podemos tratar, en este caso, el biorresiduo de estos habitantes, de estos 3000 habitantes, en casa, en su propia casa. De estos 7000 en comunitario, o sea que solamente tienen que llevarlo afuera a un compostero comunitario que esté gratuitamente y que gestionamos. Y nos quedaría un remanente que no podemos tratar, porque no hay espacio o no hay capacidad. Pues bien, en este caso ya sería necesario una pequeña planta para satisfacer la necesidad de compostaje del biorresiduo de estos ciudadanos, que es muy poco. Si nos vamos a la capital de la provincia, Pontevedra, con unos 83.000 habitantes, su distribución de población es esta, y las necesidades con las mismas ecuaciones que nos salían es esto. Quiere decir que en Pontevedra se podría tratar in situ, en casa, en todo lo rural básicamente, el biorresiduo de estos ciudadanos, de unos 13.000. Otros 23.000 podrían tratarlo en comunitario. De hecho, ya lo estamos haciendo en gran parte. Pero nos quedaría una parte importante de residuo que no podría, por cuestiones obvias, técnicas, de espacio, de disponibilidad, ser tratado in situ. Esto es un cálculo hecho matemáticamente con un modelo. Los modelos son corregibles y hay que adaptarlos. En Pontevedra, en concreto, hicimos un trabajo de pie a tierra. O sea, fuimos casa por casa, pescadería por pescadería, panadería por panadería, hotel por hotel, restaurante a todos ellos, y hicimos un cálculo ya de detalle. El resultado es que en lugar de poder tratar por compostaje individual el residuo del bioresiduo de 13.000 personas, era el de 18.000, 19.000. En donde, digamos, erramos por prudencia fue en el comunitario. El comunitario tiene una potencia extraordinaria si se hace bien, porque en espacios muy pequeños, con muy poco peligro y con muy poco coste, puede tratar mucho residuo orgánico. Pues pasamos de los 23.000 del bioresiduo de 23.000 ciudadanos a casi 40.000 o 40 y pico mil. Y nos quedaría la necesidad de una planta, eso sí, pero mucho más pequeña. Por lo tanto, el transporte mucho menos necesario. Bien, esto sería el conjunto de la provincia y con el mismo criterio de ecuaciones matemáticas, que es un modelo como el que sería el meteorológico para la predicción del tiempo, vemos que podemos tratar pues prácticamente un tercio de los biorresiduos sin necesidad de que salgan de casa, otro tercio saliendo de casa pero sin necesidad de recogida, o sea, no hay camión ni recogida, simplemente se lleva en lugar de un contenedor a un compostador que está a menos de 150 metros y nosotros lo atendemos. Y queda un remanente, que es otro tercio, que sí que habría que transportar, recoger. A nosotros en concreto nos sale un total de estas plantas. Pongo esta en grande en vivo porque es una planta grande que no está en el plan, entonces no creo que se haga nunca, pero las demás sí posiblemente las hagamos, con estos tonelajes, como veis son plantas muy pequeñas. Y en concreto, por compostaje comunitario podemos atender el biorresiduo del 36,36% de la población, en compostaje comunitario del 32% de la población, y nos queda pues otro tercio que hay que tratar. Hicimos todo el estudio de toda la provincia, todo, con mucho detalle. Joseba lo sabe, que lo vio, y Florian también lo sabe. Nuestra conclusión es que al menos entre 43 de los 61 municipios no sería necesario en absoluto recoger orgánico. Nosotros estamos en contra de la recogida de orgánico, sea selectivo o no, porque no es necesario. Y si no lo tienes que ir a recoger, te cargas 2 de cada 3 euros de coste. En definitiva, lo que proponemos es pasar de esto, que ya sería el circuito circular para los biorresiduos, a esto. O sea, de una tacada nos cargamos todo esto. Esto es cargarse costes por valor de 2 euros de cada 3 actuales, por lo menos en la provincia de Pontevedra. Habrá que hacer análisis en otros lugares. Bien. El hecho de apartar los biorresiduos, porque claro, si los compostas en casa o los compostas sin necesidad de recoger, ya no hablo de las plantas, en realidad los estás apartando. O sea, desaparecen de los circuitos de recogida. Entonces, nosotros le llamamos secuestrar a eso. O sea, desaparecen los circuitos. Ya hemos visto que el problema de los biorresiduos, aparte de que se biodegradan, consecuencia de que se biodegradan es que contaminan a los demás. Si tú tienes un contenedor de resto que no tiene biodegradables, tú puedes dejarlo tiempo
Simplemente es una cuestión de volumen para ver qué recogidas haces. Pero si tú tienes biodegradables allí, pues atraerá ratas, atraerá aves, lisiviará generadores porque se descomponen. O sea que el problema es el orgánico, precisamente. Así que una vez que desaparecieran los contaminantes, o sea, los que se pudren, todos los demás fracciones tendrías que ir a recogerlas, porque no puedes no ir a recogerlas, puesto que se producen y no se pueden tratar en lo local. Pero al no tener los biodegradables, al no tener el contaminante que te obliga a ir con frecuencia, tú puedes afectar a la frecuencia con la que vas. Quiere decir que el limitante que tienes para ir a por el resto, o ir a por el vidrio, o ir a por el papel, o ir a por el plástico, en lo rural, por ejemplo, es la capacidad de almacenamiento que tenga el depósito que tengas allí, los contenedores. El problema se reduciría a un simple cálculo aritmético. Tú pones el volumen suficiente y en vez de ir ahora, como se está yendo, una vez a la semana, pues una vez cada 3, cada 4, cada 5 semanas. Y eso repercute en los costes, que es la clave de nuestra persecución. En definitiva, el paulatino secuestro de los residuos provocaría una paulatina menor presencia en los otros circuitos y una paulatina ampliación de los plazos de recogida. Por lo tanto, caída de costes. O sea, que estamos afectando a la gestión de los otros. Hemos elaborado un modelo matemático que adelanta la evolución de nuestros costes. O sea, todo tiene sus límites. O sea, hemos calculado, en función de todo lo que vayamos secuestrando de orgánico, cómo nos van evolucionando los costes generales de todos los demás. Los resultados del modelo son estos que aparecen aquí. Y esto sí que es muy importante tenerlo claro. Hemos consultado con mucha gente que hace modelación matemática y no encuentran fallos importantes. Y aparte, en los pocos registros que tenemos, de 8 municipios ya, se cumple a rajatabla. Fijaros, abajo se pone el nivel de secuestro de compostaje, o sea, de lo que estamos detrayendo de orgánico por el compostaje individual o el comunitario. Si no hacemos nada, el coste actual es este, que es el que os enseñé antes, unos 235 euros tonelada. Cuando nosotros hayamos separado por compostaje comunitario individual el 25% del orgánico, o sea, un cuarto, el coste no solo no cae, sino que sube. Y eso hay que tenerlo muy claro para hacer un análisis económico importante, porque puedes tener graves problemas con tus ciudadanos si le metes en una embolada de este estilo y después del esfuerzo, después de concienciarlos y después de todo eso, le sale más caro. Es muy importante. Entonces, nosotros sabemos que va a salir más caro en una época transitoria. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es implementar un nuevo método que secuestra el orgánico, lo secuestra localmente, pero mientras no secuestres lo suficiente, hay todavía mucho orgánico en los demás contenedores, en el de resto y en los demás selectivos. ¿Qué quiere decir? Que todavía no tienes la capacidad real de abordar la frecuencia de recogida de esos otros, porque todavía hay mucho orgánico. Por lo tanto, durante un tiempo, que es más o menos hasta que tengas un tercio del orgánico separado en lo local, digamos, tus costes no solo no disminuyen, sino que aumentan. ¿Por qué? Porque has de mantener tus recogidas antiguas, no las puedes afectar en frecuencia, por lo tanto, te cuestan lo que te costaban, y además estás gastando dinero en el compostaje local. Por lo tanto, tu coste global aumenta porque estás añadiendo un coste al que ya tenías. No ocurre así a partir de ya de cierto momento. Nosotros tenemos calculado que aproximadamente en un 37% de separación del orgánico ya podemos empezar a afectar a las frecuencias de los otros residuos. Por lo tanto, a afectar a su bajada de precio. Y con un 50%, como veis, ya el coste inicial, que era este, pasa por este problema grave y ya mengua. El coste inicial, lógicamente, es el que os enseñé antes. Por lo tanto, esto todo tiene una residencia real, con datos reales y actualizados. O sea, no es un ejercicio teórico. Y entonces iniciamos 3 líneas de actuación. La primera línea es: haga usted lo que pueda. Nosotros nos dirigimos a los concellos, les explicamos, le damos soporte técnico, le damos no mucho dinero porque tenemos que repartir entre todos, pero sí mucha información, mucho soporte técnico, mucha asistencia. Y que cada ayuntamiento haga lo que pueda. Quien haga más, mejor, y quien haga menos, pues peor. Eso es la línea 1. La línea 1 es voluntarismo puro, como veis. Es básicamente ilustración, demostración, aprendizaje, pérdida de miedo, rechazos de malas prácticas. Somos muy rigurosos con que se haga el compostaje adecuadamente, con que haya estructurante, que he insistido antes, porque entonces evitas problemas asociados, con que se le meta carne, pescado, porque eso es fundamental para que la temperatura suba rápidamente e higienices, etcétera, etcétera, etcétera. Con eso lo tenemos ya, digamos eso, pero ¿cuál es el problema? Que como
aquel concello hace esto, aquel ayuntamiento hace esto y aquello, cada uno hace lo que puede, es como un reparto que es como gotas que se diluyen en el océano. Quiere decir que cuando nosotros queremos obtener datos macro, digamos, del conjunto de residuos, apenas se nota, de hecho no se nota, porque está tan diluido que no afecta a los grandes números. Aún así, de toda la provincia, que son 61 concellos, nosotros tenemos ahora mismo adheridos 47 de los 61 concellos y tenemos instalados, ahora mismo estoy hasta anticuado, casi 200 comunitarios, tenemos instalados prácticamente unos 12.000 composteros individuales y, digamos, van haciendo su trabajo, pero que no trasciende, que no se nota en los grandes números. O sea, no hay una bajada de los residuos que van a incineración. Y entonces iniciamos una línea 2. Esa línea 2 lo que buscamos es concentrar. Ahora ya serán menos concellos, menos ayuntamientos, pero ya no pueden ir haciendo lo que ellos quieran. Yo hago 3, yo hago 5, yo hago 6, sino que le dimensionamos lo que necesitan hacer y le obligamos, entre comillas, a hacerlo si quieren ir en línea 2. ¿Cuál es la obligación? La obligación es que han de poner aquella cantidad de elementos individuales o colectivos que nosotros habíamos determinado. Y a cambio nosotros se los pagamos. O sea, nosotros establecemos líneas de financiación muy importantes en este caso. Existe un cierto voluntarismo, o sea, el ayuntamiento entra o no entra, el ciudadano puede poner su compostero individual o puede negarse, ya no puedes irle con la pistola a hacerlo, pero nosotros diseñamos para que el ayuntamiento estadísticamente se acerque a los datos que nosotros creemos que cubrirían sus necesidades. En este momento tenemos 9 ayuntamientos en esta línea, que son estos que veis aquí, y son 8 más Pontevedra, ¿vale? Todo esto, que podía ser como una fantasía orquestal del Revitaliza y de Carlos Pérez, se traduce en datos. Nosotros hacemos un seguimiento cuantitativo muy meticuloso. Y vemos, pues, desde el año que hemos empezado, el 16 hasta el 20, vamos viendo cómo ha evolucionado la reforma, o sea, la fracción orgánica, el triturado y las principales fracciones, el vidrio, los envases, el papel cartón. Fijaros, por ejemplo, en este caso de Ogrove, que está con poca aplicación. Esto es un caso, digamos, que está como periférico, pequeño, y Pontevedra, que hemos empezado hace poco, ¿no? Bien, ha reciclado del potencial, que son aproximadamente en el 2020 unas 2.500 toneladas potenciales de orgánico que habría producido, ha reciclado 12 y pico, o 120 y pico. Quiere decir que ha reciclado un 4 y pico por ciento, muy poco. Lo mismo en Pontevedra, va siguiendo. Pero fijaros ya en los concellos que tenemos en línea avanzada. Son los ayuntamientos que están en línea 2 y llevan ya unos 3 años aproximadamente. Por ejemplo, Mondariz. Mondariz, de las 693,34 toneladas de residuo orgánico que produjo, sabemos, 5% arriba, 5% abajo, que eso es lo que ha producido, sabemos que ha reciclado, y eso sí que lo tenemos medido, 149,55. O sea, ha reciclado por compostaje local, o sea, en individual o en comunitario, el 25,57% de sus residuos de cocina, más el 37% de sus residuos de huerta y jardín y parques. Quiere decir que en conjunto ha reciclado ya casi un cuarto. Y estos son datos reales. En el año 20, el vidrio está en el 80%, tiene un reciclaje alto, el envases está en un 35%, en papel cartón está en un 18% y en conjunto está en un 27%, en el conjunto ponderado de la carga. En el caso de multibandario, lo mismo. Bueno, pues del mismo modo analizamos los demás concellos. Aquí tenemos As Neves, que está ahora mismo en un 26% de reciclaje local de su orgánico y un 65% de su vegetal. Fijaros que es muy importante esto. En conjunto eso, aquí tenemos Vilaboa, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que tenemos ya por lo menos 4 concellos, 4 ayuntamientos, que solo actuando en línea 2, o sea, compostaje local, sin afectar. Nosotros no hemos gastado ni un duro, ni en vidrio, ni en plástico, ni en papel, ni en nada. Simplemente hemos introducido la desaparición paulatina del orgánico porque se trata de lo local. Por lo tanto, sensu estricto, nosotros estamos no reciclando orgánicos, sino que estamos previendo orgánicos. O sea, nuestros cálculos nos apuntan a que las toneladas que está desapareciendo del circuito antes se producían, ahora ya no se producen. En realidad se han producido, pero se subsumen localmente. Por lo tanto, no van a ningún circuito. O sea que, como tal residuo, como definición de residuo, que es aquello de lo que tú te desprendes, no existe. Por lo tanto, antes existía, ahora no existe, es prevención. Esa es una discusión que tenemos con el Ministerio Histórico. Bien. Visto en gráficos para que se vea mejor, esto sería la línea de arriba roja, es lo que nos exige Europa, el 50% reciclado, que aparece en el eje vertical. Esto es
la línea de abajo, a lo largo de los años, desde el año 11 hasta el año 20, el real reciclado que ha habido en la provincia de Pontevedra. Eso es el conjunto de la provincia de Pontevedra. Como veis, es lejísimos. Veamos nuestros ayuntamientos. Eso sería Pontevedra. Fijaros que la evolución es mucho mejor ya, ¿vale? Eso sería As Neves. Eso sería Vilaboa. Eso sería Mondariz. Esto sería Ogrove. Esto sería Mondariz Balneario. Fijaros que el COVID nos ha afectado bastante, porque nosotros compostamos mucho en lo local, en restauración, en hoteles, etcétera, etcétera. Con lo cual, ahora mismo, muchos compostadores que tenemos instalados en restaurantes y que ya su residuo, no, aunque se producía, era tratado in situ, ahora no lo estamos tratando porque no lo producen, porque están cerrados. Y eso se ha notado en el aplanamiento que hemos tenido de las curvas. Pero ya veis que está clarísimamente acercándose, ¿no? Bien. Una cosa muy interesante es que, insisto, hasta ahora hemos invertido 0 euros en todo lo que son las otras selectivas. Sin embargo, todas ellas han aumentado de un modo simpático o por sintonía gracias a la separación de los organados. Aquí tenéis los datos en concreto de Vilaboa, de su evolución de la bolsa amarilla, donde está en galego eso, lo siento, envases y embalajes, desde antes de nosotros, que hoy estaba plano, y desde que estamos nosotros. El papel y cartón desde antes de nosotros y desde que estamos nosotros. El vidrio desde que está antes de nosotros y desde que estamos nosotros. Y lo que serían los voluminosos enseres desde antes de nosotros hasta ahora. Visto en tendencia, vemos como la aparición del revitaliza y por lo tanto el secuestro del orgánico, sin haber invertido nada en esto, o sea, no hemos aumentado circuitos, no hemos aumentado camiones, no hemos aumentado contenedores, pero las recogidas han aumentado de manera muy notable. Y esos son datos. Evidentemente, el tratamiento orgánico, obviamente, claro, partíamos de 0, por poco que hagamos, eso es lo que tenemos por compostaje individual y colectivo, y esto es una pequeñita planta que tenemos, que es una planta, digamos, ilustrativa nada más, que se llama Monte Locarol. Bien, ¿a qué punto hemos llegado? Pues hemos llegado a un impasse en el cual, digamos, por vía voluntarista, por vía de, venga, nosotros le pagamos los composteros, nosotros le damos soporte técnico, usted haga lo que pueda, ponga, acérquese al dato que podemos. Pero, digamos, hay siempre un elemento recalcitrante, remanente, que, digamos, nos costaría mucho trabajo superar el 30-35% de reciclaje. Entonces, estamos ahora implementando línea 3. La línea 3 implica un cambio radical de gestión. Por lo de pronto, pasamos a puerta, recogida, de todas las fracciones, o sea, pasamos de ser solo gestores del orgánico, del bioresiduo, a ser gestores del 100% de los residuos. O sea, asumiremos, con la línea 3, la gestión del vidrio, del papel, del plástico, etcétera, etcétera. Que esto ahora simplemente lo teníamos como colateral. Lo apoyábamos, pero era hecho por las organizaciones, por los SIGs, digamos, existentes. Ahora no. Ahora, en los ayuntamientos que entren en la línea 3, el ciudadano se irá a la cama un día con los contenedores azul, verde, amarillo, etcétera, en la calle y en la carretera, y se levantará al día siguiente sin ningún contenedor. Y será recogido todo en su casa. Eso implica la individualización de la producción del residuo. Y eso nos permite, que en Euskadi lo tenéis hecho ya y en Cataluña sobre todo también, digamos, premiar o castigar individualmente a cada ciudadano o a cada establecimiento en función de las entregas que haga. Nosotros en particular funcionamos que solamente castigamos por entregas de indiferenciados, o sea, resto, y un pequeño castigo que es corrector para los envases y embalajes. En lo demás, no le cobramos nada del vidrio que nos entreguen bien, nada el papel cartón que nos entreguen bien, etcétera, etcétera. Bien, aquí el voluntarismo es menor. Esto es muy espeso, ahora intentaré abreviarlo al menos. Digamos, hemos llegado con línea 2 y con voluntarismo, y con haga usted lo que pueda, a un 25%, a un 30% de reciclaje orgánico. Y eso vemos que nos pone en el punto más peligroso de la gestión económica. Porque es justo ese punto en el cual todavía no puedes afectar a las otras fracciones, porque todavía hay mucho orgánico que se va con estas fracciones. Para avanzar se hace imprescindible, creemos imprescindible, el establecimiento de elementos combinatorios o obligatorios o coercitivos. Bien. Nosotros hacemos un análisis que nos permite que, dado que
el orgánico, en los concellos que estamos diciendo, puede ser tratado totalmente en lo local, debería desaparecer 100% de lo otro. Pues bien, una vez que ha desaparecido, el recoger casa por casa, que sería obviamente más costoso, lo podemos dilatar en el tiempo mucho, porque el único limitante sensu estricto que habría es, si tú vas a recoger por la casa el vidrio, la capacidad de almacenamiento que tiene esa casa del vidrio. Quiere decir, no puedes estar 2 meses sin ir a recogerlo si allí se produce una cantidad de vidrio en cada casa que le imposibilita mantenerlo en casa. Entonces tienes que pautar, digamos, tu frecuencia de recogida en función del limitante que es capacidad de almacenamiento en el hogar. En lo rural, normalmente la capacidad es muy alta porque son casas. En lo urbano, la capacidad es baja, por lo tanto, no puedes, digamos, ir con una frecuencia tan baja que se acumulen 100 o 200 litros de envases y embalajes. Por lo tanto, tienes que ir antes. Nuestros cálculos nos dan que podemos ir a recoger, digamos, puerta por puerta, una vez cada 4 o 5 semanas, cada fracción, 3, 4 o 5 semanas en lo rural. Pero tenemos que ir una vez cada 2 semanas en lo urbano. Un inciso, nada más. Esto lo tomo del amigo Francesc Giró y de la Generalitat de Cataluña. Estos son datos de la Generalitat de Cataluña de la comparación que ellos tienen entre cuando han ido por quinto contenedor para lo orgánico o cuando han ido por puerta a puerta. El puerta a puerta generalizado. Simplemente 3 cosas quiero señalar. Cuando en los mismos concellos, ayuntamientos, que son iguales, solo que son vecinos, pero el espectro sociológico es el mismo, donde se aplica la recogida por contenedor, la captación la producción es de unos 570 kilogramos habitante año. Está en catalán, pero se entiende. Cuando esos mismos concellos pasan al puerta a puerta, desciende un 12, un 15% la capacidad de producción. O sea que se produce un elemento, supongo que de cuidado, de precaución o de mimo, que hace que el ciudadano sea más cuidadoso y produzca menos residuos. Posiblemente afecta a los niveles de compra. ¿Bien? Por otro lado, la fracción resto, que aquí representa sobre los 570, 341 kilos, pasa a representar 100 y pico sobre 400. Quiere decir que la fracción resto cae en picado, o sea, aquello que está indiferenciado. Y lo más importante, la capacidad de captación de orgánico, en este caso con recogida selectiva, es caso catalán, por una vía o por la otra son determinantes. O sea, tú puedes ir por quinto contenedor a recoger la selectiva de orgánico y dificilísimamente superas, si la producción está en unos 400 gramos de orgánico por persona y día, difícilmente superas los 100, 110 gramos persona día por quinto contenedor. Y sin embargo, superas clarísimamente esa captación en puerta a puerta. Fijaros, estos son datos reales de Cataluña. Bien, así en Cataluña están yendo a un cambio clarísimo del quinto contenedor al puerta a puerta. Aquí tenéis, febrero del 18 había 156 municipios con puerta a puerta, en el marzo del 19 ya son 204 y en enero del 20 ya son 211. Bien, y además otra cosa muy importante, la aplicación de castigo o premio en función de acción es muy importante. Esto es el Ente Ruiz de Cañas, que es el más antiguo de los que están haciendo cobro por generación, en el cual antes de empezar el puerta a puerta había 2 tarifas, 2 tasas, están también en catalán pero se entiende bien. O sea, los en el núcleo, o sea, el urbano, pagaban 112 euros por hogar y año, y en lo urbano, o sea, en la urbanización, en lo rural, 132 euros por hogar y año. Pues bien, una vez aplicado el puerta a puerta, y después de varios años, llevan ya más de 6 años con puerta a puerta, se ha producido una cosa que es justo la consecuencia de esa actuación, que el que lo hace bien paga menos, y el que lo hace bien, el que lo ha hecho mal, paga más. De hecho, sensu estricto, y estos son datos, ahora mismo hay ciudadanos en este ayuntamiento que están pagando tan solo 80 euros por hogar, mientras que hay otros que están pagando hasta 243 euros por hogar. Datos reales de cobros. Bien, entremos en nuestra línea 2, línea 3. Espero tener por lo menos 10 minutitos más, no sé si dispongo de ellos. Sí. Bien. Carlos, sí, termina en 10 minutos, por favor. Voy a explicaros cómo hemos hecho ya todos los trabajos de cálculo económico, de cálculo de rutas, todo. O sea, hemos modelizado lo que sería una aplicación al 100% del puerta a puerta en esos 4 ayuntamientos. Uno de ellos, por ejemplo, lo pongo como ejemplo, sería Vilaboa. Aquí tenéis el ayuntamiento de Vilaboa con su distribución de población.
es, como veis, está concentrada en las grandes líneas. Esto sería la autopista, esto sería la Nacional 550, que es la que va de Coruña a Vigo, etcétera, etcétera. Y esta es la distribución actual de contenedores que tienen, que es digamos, un estándar. Y los tienen colocados para papel cartón, vidrio, envases de embalajes, aceite, cocina, etcétera, etcétera. Fijaros en este cuadro. Es un análisis muy interesante. Por ejemplo, el vidrio. En el año 19, las toneladas que se recogieron de vidrio selectivas en los iglús fueron 125,52 toneladas. Con esta densidad, que da este volumen, metros cúbicos año, que a efectos de cálculo es que se ha recogido una cantidad de 1,5 metros cúbicos de vidrio por, digamos, día. Pero tienen 202 contenedores de 2.500 litros. Quiere decir que tienen una capacidad de 505 metros cúbicos. Quiere decir que, sensu estricto, para llenar estos contenedores con esta frecuencia, con esta producción de vidrio, tendrían que ir una vez al año a recogerlos, cosa que no ocurre. ¿Qué ocurre? Que se traduce eso en que ponemos muchos contenedores, ponemos una gran voluntariedad, la gente los coloca su residuo allí o no, y en todo caso lo que hacemos es encarecer el servicio, porque dado que se va a recoger, el camión de recogida de iglús va cada 2 semanas, ¿qué está recogiendo? Está recogiendo contenedores vacíos, pero el coste de ir a recogerlos es el mismo que si estuvieran llenos. Quiere decir que el coste por tonelada se dispara. Lo mismo en papel cartón, lo mismo en el resto, etc. Eso es muy importante abordarlo, porque los ayuntamientos no saben el dispendio económico que están haciendo con los actuales sistemas de recogida selectiva. Bien, nosotros hemos colocado compostadores en todos estos lugares, que son restaurantes, etcétera. Por lo tanto, en todos los lugares, aparte de todos los hogares, hay compostadores. Quiere decir que el orgánico desaparece del circuito. Tenemos unos 1.500 compostadores individuales y todos estos que veis aquí de restaurantes, bares, hoteles, etcétera. Bien, colegios. Esta sería la bolsa tipo real, porque hemos hecho caracterizaciones bastante tal, de Vilaboa. Bien. Esto es la realidad actual. Estamos reciclando un 28,39% y fijaros, de 47 sobre 100, que serían los orgánicos, nosotros estamos reciclando un 11,74. Quiere decir que estamos reciclando menos de la cuarta parte. De 15 de papel cartón estamos reciclando 5, etcétera, etcétera. Traducido a números sería esto. Quiere decir que en lo orgánico estamos a un rendimiento de un 24%, en envases a un 21%, en papel a un 23%, en otros, que sería el resto, estamos a un 1.070%. ¿Por qué? Porque todo aquello que tendría que haber ido a los otros y lo ha ido, viene aquí. Con lo cual aquí estás recogiendo mucho más de lo que tendrías que recoger. Bien, la propuesta que nosotros hacemos, y este es el cálculo que nos sale del puerta a puerta aplicado, y es la expectativa de todas las que hemos hecho un barrido importante de expectativas, más desfavorable, o sea, menos optimista. Pasar de un 28,39% a un 78,48% en puerta a puerta. De modo que el actual resto, que sería un 71%, aún nos queda un remanente de un 20 y pico % de resto. Para hacer el mismo análisis que hicimos antes, comparado la bolsa actual con esa hipótesis de trabajo, ya vemos que de los 47,13 que sabemos que hay de orgánico, 42,42 son reciclados. De los 15,21 que sabemos que hay de papel cartón, 10,88 serán reciclados, etcétera, etcétera, etcétera. Traducido al mismo cuadro de antes, estamos en niveles del 90% de reciclaje, en este caso es prevención, de los orgánicos, en 70% de envases, en 71% de papel cartón, etcétera, etcétera, etcétera. Y, evidentemente, todavía nos queda un remanente. O sea, estamos en un 300% del resto, porque todavía hay cosas que tenían que haber ido a las selectivas y que siguen yendo ahí. ¿Ok? Bien. Proponemos, entonces, una tasa por vivienda. La tasa por vivienda que proponemos, cuando desaparecen los contenedores y recoges por casa, cada ciudadano tiene sus contenedores que están chipados, que los individualizan y que lo sacan los días que haya que sacarlo. De eso sabéis mucho en Euskadi, que tenéis experiencias previas. La propuesta que nosotros tenemos, que es el modelo que nosotros aplicamos, está de la siguiente manera. Esto sería una casa que es una ruina, esto sería para lo doméstico, pagaría 40 euros, salvo que esté dada de baja. Pero si paga IBI y es habitable, aunque no esté habitada, ya pagaría 85 euros. ¿Qué quiere decir esto? Que le ponemos en la pelota del ciudadano el que venga a decirnos, vale, ya está habitada mi casa, pero yo vivo solo, o voy solo fines de semana. Entonces, en función de eso, paulatinamente, si es vivienda temporal, le bajamos,
Si es un habitante le bajamos y después a partir de 1, pues con 2 habitantes paga más, con 3 más, etcétera, etcétera. O sea que pautamos para lo que es la parte general de la tasa, de la nueva tasa variable, pautamos en función de eso. Y lo corregimos después con el valor catastral de la vivienda. Hemos hecho unas franjas de valor catastral y en función de que si la casa, si la vivienda es de alto standing o de bajo standing, pues punimos un poco al que sea de alto standing, que pague más, y beneficiamos digamos, a los menos económicamente pudientes. Esto sería cómo variaría esta línea en caso del máximo que sería que el valor catastral es por encima de 75.000 euros. ¿Vale? Y esto sería como quedaría para el caso del mínimo. Y aquí estarían las franjas. ¿Vale? La clave está en esta parte variable. La parte variable evoluciona de esta manera. ¿Cómo aplicamos la parte variable? Nosotros vamos a recoger casa por casa y cada fracción. Pero solo vamos a cobrar por la fracción resto y solo vamos a cobrar, o sea, a cargar sobre una parte de la fracción en bases. Y lo hacemos en función de su proporción. Quiere decir, como recogemos todo por separado, sabemos cuánta proporción sobre el total de residuos ha sido resto en esa casa, en ese negocio, y cuánto ha sido en bases, etcétera, etcétera. Sabemos que hay un resto recalcitrante, que es más o menos un 20%, que, aunque seas muy bueno, es difícil bajar de ahí. Por lo tanto, no podemos castigar, digamos, a un ciudadano que su resto sea un 20%. Pero la curva, como veis, prácticamente esta sería la tasa variable que se sumaría sobre la fija, euros vivienda año, y prácticamente hasta un 20% no carga nada. Con un 25 empieza a cargar, con un 30 empieza a cargar, por ejemplo, con un 50% ya carga casi 400 euros por vivienda de año. Quiere decir que es un elemento punitivo. Punitivo en el sentido de que si lo haces bien, te sale muy barato, pero si lo haces mal, te sale muy caro. Es un poco un sistema parecido a lo que serían las multas, digamos, de tráfico, ¿no? Con los envases y embalajes, lo mismo, solo que aquí la aplicación es mucho menor. Quiero decir, la carga es mucho menor. Como veis, si os fijáis, la proporción aquí es muy alta. Podemos llegar hasta 1.000 euros por familia y año. Y aquí la proporción es más baja. ¿Okay? Y después hacemos para la ciudad, esto ya no, para todos los comercios, hemos hecho una serie de valorizaciones en función de los coeficientes. Con esos coeficientes obtenemos unos valores que deben pagar en función de superficie, producción, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, con todo esto tenemos el coste resultante. Evidentemente aumenta mucho el coste porque la recogida es mucho más costosa, pero tenemos unos retornos mucho más importantes también. En nuestros cálculos, el coste de aplicar este sistema no solo no aumenta el precio para el ciudadano y por lo tanto para la sociedad, sino que lo mantiene ligeramente más bajo. Y esto es todo.